Bienvenidos una vez más a nuestro noticiario semanal de HM Televisión. Tras los ataques dirigidos hacia el Valle de los Caídos, Monseñor Jesús Sanz, obispo de Oviedo, ha querido publicar un artículo que recuerda el significado real de este monumento histórico del siglo XX. Como no tiene ningún desperdicio, repetimos en el editorial de hoy su artículo. Dice así: No es el paisaje costumbrista de la novela de Richard Llewellyn, en la zona minera del sur de Gales. En este valle nuestro hay una cruz enhiesta entre las colinas verdes de sus montañas. Domina con dulzura y su perenne mensaje toda aquella naturaleza desde la colina en la que se levanta. Preside una historia dolorosa, como siempre sucede cuando los hermanos se declaran la guerra haciéndose tanto daño en una confrontación civil y fratricida. Pero esa inmensa cruz, la más alta que hay en el universo mundo, con sus 152,5 metros, no es enseña de bandería, no responde a ninguna sigla política, ni es tutora de ideología alguna. Este fue el significado que San Juan XXIII dio a aquel lugar al inaugurar la Basílica Menor e instalar allí una comunidad benedictina. Como aquella primera cruz cristiana con Jesús clavado en ella, esta tiene también su mensaje bondadoso de lo que supone dar la vida por los que abrazas en sus heridas, sus preguntas, sus contradicciones y pecados. Así hizo Cristo con cada uno de nosotros. Así se entienden las palabras del Papa en aquel momento. Se eleva el signo de la redención humana excavado en la inmensa cripta, de modo que en sus entrañas se abre un amplísimo templo, donde se ofrecen sacrificios expiatorios y continuos sufragios por los caídos en la Guerra Civil de España. Y allí, acabados los padecimientos, terminados los trabajos y aplacadas las luchas, duermen juntos el sueño de la paz, a la vez que se ruega sin cesar por toda la nación española. Puede ser que haya quienes se sientan molestos por esa referencia al amor y la verdad cuando se vive y maquina en la insidia y la mentira. El alarde de un calculado ataque a esa cruz tan visible y significativa se hace en aras de una falsa equidistancia para no irritar a los que no son cristianos, enarbolando la neutralidad religiosa desde un impositivo laicismo que erradica nuestra historia, tergiversa nuestros símbolos y censura nuestra presencia eclesial, aspirando a enmudecer nuestra palabra cristiana. La cruz y la abadía benedictina en el Valle de los Caídos nacieron como un espacio de encuentro y reconciliación tras el conflicto bélico entre hermanos que tantas vidas se llevó por delante. De hecho, allí reposan en paz hasta que algunos han querido perturbar ese sagrado descanso para jalear esa memoria en beneficio propio, personas que cayeron detrás de los dos bandos, bajo las dos banderas en medio de ambas trincheras. Pasar página y levantar acta de ese ejercicio de paz fraterna, hija del perdón sincero y generoso como expresión de una sociedad reconciliada, fue un regalo no suficientemente agradecido ni reconocido. Pero querer utilizar a los muertos para ganar batallas perdidas, reabriendo las heridas que tanto nos costaron cerrar como hermanos, es algo que responde a una maldad irresponsable que insidia la convivencia en nuestra sociedad española y que tan fácilmente excita la confrontación indeseada. Puede ser una cortina de humo más cuando son otros los quebraderos de cabeza. Sin excluir estas armas de distracción masiva, se ve que hay una fijación ideológica beligerante contra la memoria cristiana en torno a esa cruz en esa abadía, que aboga por la reconciliación entre los pueblos para favorecer otra memoria sesgada y mal llamada democrática, imponiendo el resentimiento en el trasiego fraterno y sereno, construyendo una historia de paz entre españoles. La comunidad benedictina en ese lugar eleva su plegaria para pedir ese don que Dios solo concede. Como dice el salmista, la misericordia y la fidelidad se encuentran, la justicia y la paz se besan. Salmo 85. La cruz nos lo recuerda, los monjes lo cantan. Comenzaremos con las noticias de interés internacional. Estados Unidos. Cada vez más iglesias instalan comulgatorios en torno al altar. Inglaterra aumenta la práctica religiosa superando a los anglicanos. Francia, testimonio del bombero que se convirtió en Notre Dame. Ucrania, los niños sanan a los soldados mutilados. Pasaremos después a las noticias nacionales. Sacerdotes alzan la voz contra el acoso por ejercer su ministerio. Sigue la batalla judicial de un padre para salvar la vida de su hija. Actuación teatral, vive la pasión. Y por último comentaremos algunas de las noticias más destacadas de la Santa Sede. Mensaje del Papa a los enfermos. Los reyes británicos se reúnen con el Papa en Santa Marta. Catequesis del Papa sobre el joven rico.
Cada vez más parroquias católicas, tanto nuevas como antiguas, están reinstalando los tradicionales comulgatorios en torno a los altares. Lo hacen con el fin de fomentar una mayor reverencia ante la Eucaristía, una tendencia que se refuerza gracias al impulso de los fieles, el clero local y el contexto del renacimiento eucarístico nacional en Estados Unidos. Un ejemplo es la parroquia de St. Anne, en Richmond Hill, Georgia, donde ya hay muchos fieles que reciben la comunión de rodillas en el comulgatorio recientemente instalado. Cuando se construyó St. Anne en 2016, no contaba con comulgatorio. Sin embargo, desde julio de 2024, un comulgatorio de madera rodea el santuario. El padre David Kwiatkowski, párroco desde 2022, asegura que el cambio fue bien acogido. Más gente venía buscando una recepción más reverente de la Eucaristía, recuerda. Comenzó colocando un reclinatorio, al que pronto se añadió otro. Finalmente se instaló el comulgatorio actual y se adaptó a las diversas formas de recepción, de pie o de rodillas, en la boca o en la mano. También se cuidó el aspecto estético. Queríamos que pareciera que siempre había estado ahí, explicó el sacerdote. Durante semanas fue enseñando a los fieles cómo utilizar el comulgatorio y publicó las explicaciones en la web parroquial. Actualmente, según afirma, alrededor del 90% de los feligreses comulga de rodillas. En Springfield, Virginia, la parroquia de St. Raymond of Pinafort, construida en 2006, sin comulgatorios, vivió un proceso similar. El padre John DeSales fue introduciendo cambios desde 2010 para fomentar la reverencia. Primero usó un comulgatorio móvil en las misas en forma extraordinaria, que después se extendió al resto. En 2020 instalaron comulgatorios de mármol permanente hechos en Italia, con piedra del mismo tipo que el altar de la iglesia. El padre DeSales estima que entre el 80 y el 90% de los feligreses comulga de rodillas. No parece que la apertura a la ideología woke y el liberalismo teológico esté dando buenos resultados a la Iglesia fundada por el rey Enrique VIII. En Inglaterra y Gales, el número de jóvenes anglicanos que practican su fe está descendiendo, mientras que ocurre exactamente lo contrario con los jóvenes católicos y evangélicos pentecostales. La práctica del cristianismo en el Reino Unido vive una etapa de transformación discreta pero significativa. Según el informe The Quiet Revival, publicado esta semana por la Sociedad Bíblica, la asistencia mensual a las iglesias, sin contar bodas, funerales ni bautizos, ha pasado del 8% al 12% de la población adulta entre 2018 y 2024. En términos absolutos, el incremento supone un salto de 3,7 a 5,8 millones de personas. Este crecimiento, que desafía el relato dominante de declive religioso, tiene un rostro claro. Es joven, masculino y cada vez más católico. Entre los jóvenes de 18 a 24 años, la asistencia mensual a una iglesia ha subido del 4% al 16%. En el caso de los varones, en este grupo de edad, la cifra alcanza el 21%, frente al 12% de las mujeres. Este grupo etario se ha convertido ya en el segundo más proclive a asistir regularmente a servicios religiosos, solo superado por los mayores de 65 años. El auge no se ha producido en todas las confesiones por igual. La Iglesia de Inglaterra y la Iglesia en Gales, que en 2018 representaban el 41% de los asistentes regulares, han caído al 34% en 2024. Mientras tanto, los católicos han subido del 23% al 31% y los pentecostales del 4% al 10%. Entre los menores de 35 años, los católicos ya duplican a los anglicanos, 41% frente al 20%, y los pentecostales, 18%. Amenazan con relegar a estos últimos al tercer puesto. Según el informe, esta transformación religiosa se produce a pesar de una profunda secularización de la sociedad británica, que se aceleró en las últimas décadas. En el censo de 2021, el número de personas que se identificaban como cristianas cayó por primera vez por debajo del 50%, hasta el 46,2%, debido sobre todo al aumento de quienes dicen no tener ninguna religión. En pocos días se cumplirá el 6º aniversario de un incendio que dio la vuelta al mundo y que dejó devastados a los católicos de todo el mundo, aunque no solo a ellos. El 15 de abril de 2019 ardía la Catedral de Notre-Dame de París ante la impotencia de todo aquel que veía desvanecerse un templo con 8 siglos de historia.
Gracias al esfuerzo de numerosos bomberos y también de sacerdotes, la catedral y sus importantes reliquias, como la corona de espinas o los clavos de la cruz de Cristo, pudieron salvarse. Pero aquel día se salvaron algo más que las reliquias. Hubo un despertar de la fe, una manifestación sin complejos de un pueblo católico que conmovió a la laicista sociedad francesa. Pero también este fuego, paradójicamente, trajo conversiones, como la de Mathieu, uno de los bomberos que se jugó la vida aquel día para sofocar el fuego en la catedral y rescatar las reliquias. Este bombero había abandonado años antes la fe. De niño iba a misa, pero se fue alejando y después, al ver todas las abominaciones a las que se enfrentaba como bombero y el dolor de las personas a las que atendía, abandonó totalmente la fe, pues no entendía cómo Dios podía permitir tanta desolación. No entendía por qué nuestro Señor permitía esto, y el día del incendio, por asombroso que parezca, fui apresado nuevamente y dejé la catedral convertido, relata. Rememora así lo que vivió aquel 15 de abril de 2015. Cuando entré en la catedral, por supuesto, había un gran agujero en el techo. Frente a mí estaban el altar y esa famosa cruz que todo el mundo ha visto en foto después del incendio. Esa cruz brillaba con todos sus sentidos, pero cuidado, no estaba iluminada, era ella quien emitía luz. Solo se la veía a ella, y reconozco que en ese momento sentí una gran paz y sentí que no debía tener miedo porque realmente para mí era el incendio del siglo. Ahora asegura que va a misa varias veces a la semana, ha vuelto a rezar y se forma para conocer todas aquellas enseñanzas de la Iglesia que dejó de conocer al abandonar la fe. Hay un poder curativo en los niños, en su mirada, en su acogida, en su cercanía. Lo están experimentando en Ucrania muchos soldados veteranos, heridos y mutilados. Hace algo más de un año, Ivanka fundó el Círculo Voluntarios de la Bondad. Cada domingo logramos visitar 3 o 4 parroquias. Buscamos ante todo el calor humano, explica. Tienen el apoyo del obispo greco-católico Yaroslav Priris, de la eparquía de Sambir Drojovic. Los niños entran en el templo con los soldados, acuden por invitación del párroco, van juntos tomados de la mano y entran al principio o al final de la misa. Los niños con camisas bordadas o camisetas blancas, los soldados con uniforme, prótesis, bastones, cojeando. Los feligreses se miran con extrañeza. Muchos sienten temor o desconfianza hacia estos hombres marcados por heridas, quemaduras o mutilaciones. Los niños y los soldados les hablan, cuentan algún testimonio, cantan juntos y dan un mensaje a los feligreses, que no tengan miedo de los soldados heridos, de los que vuelven del horror de los combates, que apoyen a sus familias. Dios no tiene otras manos que las nuestras, dice Ivana Balko, que siente que su misión es que los soldados heridos vuelvan a encajar con la sociedad. Y los niños son el puente que lo facilitan. Ivana tomó conciencia de esta necesidad visitando soldados heridos en el hospital. Allí veía a los soldados desesperanzados, encerrados en sí mismos, encerrados en su dolor y con soledad, y propuso a otras familias acudir al hospital con niños. Fue nuestro viaje con alumnos al hospital lo que nos hizo comprender que los niños deben estar cerca de los soldados heridos. Ivana hizo venir unos psicólogos de Varsovia para que la asesoraran a ayudar a esos soldados heridos. Los psicólogos le confirmaron que los niños son los que más ayudan a un soldado. A veces, los psicólogos necesitan meses para conseguir que un soldado hable. Un niño lo consigue en un solo día. En un día logra que los soldados rían, explica Ivana. Fueron diseñando actividades conjuntas de niños y soldados para hacer después de la misa los domingos. En invierno, esquiar. En verano, a la piscina. Los soldados con el cuerpo lleno de cicatrices a menudo se avergüenzan de su cuerpo, pero con los niños no les molesta y nadan con ellos, detalla Ivana. Para muchos soldados inmovilizados, los niños son el puente que les han reconectado con la sociedad y la vida. Decenas de sacerdotes españoles han denunciado diversas formas de acoso y discriminación que sufren en su vida cotidiana por ejercer su ministerio, según una encuesta del Observatorio para la Libertad Religiosa y de Conciencia. Durante una jornada sobre la libertad religiosa celebrada este mes en el Congreso de los Diputados, con la participación de diputados nacionales y de la Asamblea de Madrid, la presidenta del Observatorio para la Libertad Religiosa y de Conciencia, María García, presentó los resultados de un sondeo reciente realizado a sacerdotes católicos en España sobre sus experiencias como víctimas de discriminación, intolerancia y ataques en el ámbito público y privado.
En la investigación participaron 117 presbíteros que ejercen su ministerio en España, de los cuales un 67% afirmó haber sido insultado o ridiculizado, o haber sido objeto de bromas, comentarios inapropiados, irrespetuosos u ofensivos. El sondeo también refleja que el 20% de los ministros ordenados han padecido actos vandálicos o daños materiales, como marcas en forma de cruz en el exterior del coche o actos peores. Pusieron un explosivo casero en la puerta de mi casa, relató uno de los encuestados. Además, el 58% detalló que en alguna ocasión ha sido objeto de estereotipos o generalizaciones negativas, o ha sufrido intolerancia o prejuicios por parte de otras personas sobre su fe, el sacerdocio o los sacerdotes, o la comunidad católica. Por otro lado, el informe señala que una tercera parte de los sacerdotes encuestados ha sido alguna vez objeto de incitación al odio o acoso a causa de su fe o su condición de sacerdote. El padre de una joven de 23 años ha recurrido, a través de la Fundación de Abogados Cristianos, la autorización para practicar la eutanasia a su hija Noelia, que no recibe tratamiento para sus problemas de salud mental. El recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña reclama que se reconozca la legitimación del padre para recurrir la eutanasia de su hija y pide al tribunal que entre en el fondo de la cuestión, según se refleja en un comunicado de los juristas. Para Abogados Cristianos, si el padre no está legitimado, el acto por el que se autoriza una eutanasia se convertiría en irrecurrible, algo que no cabe en el marco jurídico español. Por otro lado, denuncia que el argumento del juzgado que autorizó la práctica homicida de que el padre no tiene relación con su hija es completamente falso. Una tesis que apoya con el testimonio de varios trabajadores de los centros donde ha estado internada Noelia, que aseguran que el padre la visita a diario. En este sentido, Abogados Cristianos subraya que fue el propio padre de Noelia quien la llevó a declarar ante el juez el día que fue citada como testigo en el procedimiento. Asimismo, sobre el fondo de la cuestión, el recurso de apelación plantea la nulidad de todo el procedimiento por la falsedad documental en la que habrían incurrido el médico y el jurista que evaluaron la petición de eutanasia de Noelia. Según detalla la representación legal del progenitor, ambos fingieron un desacuerdo para elevar el caso a la comisión evaluadora de los casos de eutanasia. Además, se alega que el procedimiento se autorizó sin cumplir con los requisitos que marca la ley, puesto que Noelia padece varias enfermedades mentales que influyen en su decisión y además no sufre dolores insoportables. El caso de esta joven es el primero que se judicializa desde la entrada en vigor de la ley de eutanasia en España en el año 2021. Este martes 8 de abril tuvo lugar la representación teatral de la obra Vive la Pasión. Como preparación a la Semana Santa, la parroquia de Santa Ángela de la Cruz, en la localidad madrileña de Arroyomolinos, ha querido ofrecer a todos los que quisieran asistir una representación de lo que fue la Pasión de Jesús narrada por los que lo vivieron. La obra ha sido representada por los padres de los niños de catequesis y fieles de la parroquia que quisieron participar en este acto tan impresionante que llenó el recinto en el que se representó. Esta obra es un teatro enfocado en la pasión. Distintos personajes que vivieron este hecho terrible se hacen presentes en la obra para narrar en primera persona cómo la vivieron cada uno de ellos. Así aparecen personajes como los soldados que presenciaron la muerte de Jesús, el apóstol Juan que acompañó a la Virgen María, Madre de Jesús, en todo el camino del Vía Crucis hasta su muerte en la cruz, Pedro que le negó 3 veces, Lázaro que acogió en su casa a Jesús poco antes de la última cena y otros personajes. En total, el reparto fue de 25 personajes. Según los organizadores del acto, el objetivo era hacer reflexionar sobre todo lo que hizo Jesús por nosotros y todo lo que le hemos costado. La representación hacía que los espectadores y los mismos actores se trasladaran por un momento al lugar y tiempo mismos de la pasión y muerte de Jesús. 2 momentos fueron especialmente intensos. Uno, la oración de Jesús en Getsemaní, en la que se oye la voz en off de Jesús y todos los actores salen y se arrodillan. Y otro es la muerte de Jesús, que igualmente con una voz en off hacía que los espectadores se situaran en ese mismo momento. Como frutos de este teatro, los coordinadores relataron que muchas personas se acercaron pidiendo confesión. Algunos de ellos hacía bastantes años que no se confesaban, y esto fue un empuje para su conversión a Dios. El Papa Francisco, de 88 años, que continúa su convalecencia en Santa Marta tras pasar 5 semanas hospitalizado con una neumonía bilateral, dirigió un mensaje a los fieles de las diócesis italianas de Grosseto y Pitigliano Sovana
Orbetelo, quienes se encuentran en Roma con motivo del Jubileo de la Esperanza 2025. Dirigiéndose especialmente a los enfermos, les pidió que, como hace él, vivan este periodo de prueba contemplando al Señor Jesús en la cruz, y añadió que la cruz es fuente de consuelo y de salvación. Cuando el domingo pasado se presentó por sorpresa en público, se le vio mucho mejor que cuando salió del hospital. De hecho, el pontífice incluso se dedicó a saludar a todos los que se cruzaban por su camino y estrechó con efusión las manos de algunos peregrinos, con los que también intercambió algunas palabras. En el mensaje a los peregrinos italianos que han viajado a la capital italiana acompañados por su nuevo obispo, Monseñor Bernardino Giordano, el Papa Francisco les invitó a vivir intensamente esta experiencia jubilar. Que el paso por la Puerta Santa renueve a todos en la fe para que caminemos juntos, pastor y rebaño, escribió el pontífice. En un día especialmente significativo para los reyes británicos, entre su 20º aniversario de boda y el 4º aniversario de la muerte de Felipe de Edimburgo, los miembros de la realeza británica, Carlos y Camila, de visita oficial en Italia del 7 al 10 de abril, se reunieron este miércoles por la tarde con el Papa Francisco. El encuentro tuvo lugar en la Casa Santa Marta, donde el pontífice se encuentra convaleciente y donde recientemente ha reanudado algunos encuentros. La oficina de prensa de la Santa Sede informó que el Papa Francisco se reunió en privado con sus majestades el rey Carlos y la reina Camila y que durante el encuentro el Papa expresó sus mejores deseos a los reyes con motivo de su aniversario de boda y deseó al rey Carlos una pronta recuperación de su salud. El Palacio de Buckingham había anunciado un encuentro oficial con el Papa a principios de marzo, mientras el Papa Francisco llevaba unos días hospitalizado por una neumonía bilateral, explicando que la realeza británica pasaría la primera etapa de su viaje a Italia para celebrar el jubileo con el Papa en el Vaticano. Una nota posterior del 24 de marzo anunciaba que el rey Carlos III y su consorte ya no verían al Papa debido a razones relacionadas con su convalecencia. Sus majestades expresan al Papa sus mejores deseos para su convalecencia y esperan visitar la Santa Sede tan pronto como se haya recuperado. Este miércoles también fue publicado el texto de la catequesis del Papa Francisco mientras continúa su convalecencia. Continuando con su ciclo de enseñanzas sobre la vida de Jesús, los encuentros, reflexiona sobre el encuentro del Señor con el joven rico, Marcos 10, del 17 al 22. Hoy nos detenemos en otro de los encuentros de Jesús narrados en los Evangelios. Inicia así el texto de la catequesis del Santo Padre, difundido por la Oficina de Prensa de la Santa Sede este miércoles 9 de abril. El Papa Francisco explica que esta persona del Evangelio no tiene nombre, pero el evangelista Marcos la presenta simplemente como un hombre, 10:17. Se trata de un hombre que desde joven ha observado los mandamientos, pero que a pesar de ello aún no ha encontrado el sentido de su vida. La propuesta que Jesús hace a este hombre, afirma el Papa Francisco, es cambiar su manera de vivir y de relacionarse con Dios, porque Jesús reconoce que en él, como en todos nosotros, hay una carencia. Es el deseo que llevamos en el corazón de ser amados. Hay una herida que nos pertenece como seres humanos, la herida a través de la cual puede pasar el amor. Con la invitación de Jesús a este hombre a no estar solo, le invita a seguirle. Esta invitación fue rechazada. El Papa Francisco señala que la esperanza es que esta persona, como cada uno de nosotros, tarde o temprano cambie. Y hasta aquí nuestro informativo semanal. Esperamos que haya sido de su agrado.